cumplía 21 años. Ese mismo día pasó algo en la ciudad que yo creo que muchos de los que están acá tienen memoria para acordarse. Durante muchos años funcionó en esta ciudad, en el Parque Independencia, un gran zoológico. ¿Quién lo visitó alguna vez? ¿Sí? En ese zoológico había un montón de animales, pero el 15 de diciembre de 1997 el zoológico se cerró. Teníamos un intendente, Hermes Wiener, que ya falleció, que consideró que no estaba bien que haya un zoológico en la ciudad. A partir de ahí la ciudad tomó una actitud especial en cuanto a los animales salvajes y en cuanto a la necesidad de que vivan en su propia hábitat natural. Yo no sé si alguna vez tuviste la oportunidad de ver un animal en su hábitat natural. Hay estudios que respecto a este tema han traído la luz de darnos cuenta de que el animal que nace o es retenido en cautiverio por una cierta o suficiente cantidad de tiempo, cambia sus conductas, cambia su manera de ser, incluso cambia sus instintos. Tal es así que lo que ocurrió al siguiente año, 1998, aquí en la ciudad, en el zoológico, había aproximadamente 860 animales, 860 ejemplares. Pero unos pocos meses después, esos animales, claro, ya no tenían dónde estar. Y muchos de ellos fueron devueltos a su hábitat natural. ¿Y saben lo que pasó? No más de 2 meses después, llegaron a la conclusión de que la mayoría de ellos, más de 500, más de 600 incluso, ya habían muerto, unos meses después de haber dejado el zoológico. ¿Saben lo que pienso con esto? A modo de introducción, que muchas veces las iglesias son como los zoológicos, donde vos y yo estamos. Nosotros hemos sido creados por Dios para enfrentar un mundo con adversidad. Para poder batallar, el Señor nos ha dado instrumentos y armas espirituales para combatir y para pelear la buena batalla de la fe. Pero muchas veces las iglesias funcionan como esos lugares donde nosotros estamos sin correr riesgo alguno, donde no funciona la cadena alimenticia, donde todos los días, o podemos decir todos los domingos, aquel que tiene a su cargo entregar la palabra nos pone delante de nuestro una buena ración de la comida espiritual. Y pensamos que eso es suficiente. Y asistimos a las actividades, pueden ser hermosas actividades, las reuniones de mujeres, las reuniones caseras, también pueden ser las actividades del área juvenil, tenemos la escuela dominical, y todo eso hace para nosotros un hábitat distinto al hábitat que el Señor nos preparó para enfrentar. Y muchas veces atrofiamos nuestra fe porque vivimos nuestra vida cristiana entre 4 paredes. Los zoológicos de este siglo XXI, que muchos de los jóvenes que están acá no conocen, salvo que hayan ido a otras ciudades, en la vida espiritual son nuestras iglesias. Pero, ¿qué ocurre cuando vos y yo tenemos que enfrentarnos a las batallas espirituales? Y ya no contamos con el alimento espiritual que a veces nuestro líder, nuestro discipulador, o a veces el anciano de la congregación o el hermano que nos ministra la palabra nos trae la comida. ¿Qué pasa si salimos al hábitat y no aprendimos a comer por nuestros propios medios? No aprendimos a depender de la palabra y empezamos a depender de las actividades, empezamos a depender de las reuniones, y el único alimento espiritual que entra en nuestra vida es lo que escuchamos aquí los domingos, y la Biblia descansa, ¿no? En una de las cómodas, o en la biblioteca de nuestra casa, o sobre la mesa, o en un escritorio, o en la mesita de luz. Bueno, nos volvemos como esos animales con riesgo de morir. Ahora, muchas veces cuando enfrentamos la batalla espiritual, cuando vos y yo tenemos que enfrentar una crisis, sea de la índole que sea, en este mundo en que vivimos, porque recordemos, el Señor nos advirtió
que en este mundo vamos a tener aflicciones, aunque nos da la tranquilidad de que Él mismo ha vencido al mundo. Por lo cual, si permanecemos en Él, tenemos la victoria asegurada y en Cristo somos más que vencedores. Muchas veces lo hemos explicado, ¿no? Ser más que vencedor es ser invencible. No hay nada que pueda destruirnos. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Pero en nuestra vida espiritual, como creyentes, como hijos de Dios, hay muchas cosas que socavan nuestro ánimo. En este estudio que yo les comentaba, llegaban a expresar la diferencia entre un animal que crecía en el confort y en la seguridad del hábitat del cautiverio, del zoológico, a diferencia de los animales que vivían y que hemos visto ahí en su hábitat natural. Ellos decían que parecía como que esos animales no tenían alma, como que no tenían ánimo, ¿sí? Usaban esa palabra y a mí me llamó mucho la atención, porque muchos creyentes solemos desanimarnos, solemos perder el ánimo, solemos bajar la guardia y entonces es cuando Satanás gana terreno en nuestras vidas y cuando el desánimo nos destruye. Ahora miren, acompáñame en tu Biblia en Nehemías capítulo 4, por favor, porque allí vamos a tener una lectura del pasaje que va a ser central en la meditación en esta noche. Dice así la palabra de Dios, Nehemías capítulo 4, y dice así el verso 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Versículo 10. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Mirá, en nuestra vida espiritual, como hijos de Dios, muchas veces tenemos que enfrentar el desánimo. Por eso hablábamos al principio de la necesidad de estar preparados, de no confiarnos en el alimento, en la comida ya prácticamente digerida que recibimos en este precioso lugar. Amamos la reunión, amamos la congregación, amamos estar juntos, nos encanta disfrutar de pasar tiempo juntos, de juntarnos, de encontrarnos, de abrir la palabra y compartir entre nosotros, como por ejemplo en la escuela dominical que hablábamos en la Cena del Señor, Ezequiel nos invitaba a participar, hoy fuimos más de 30 asistentes a la clase de mayores, precioso lugar. Ahora, ¿qué pasa cuando salimos, dejamos este lugar y nos enfrentamos a la verdadera jungla, ¿no? A la selva, a la sabana, si te consideras un león, ¿no? ¿Qué pasa cuando muchas veces el desánimo gana terreno en nuestro corazón? Lo que acabamos de leer es que, como suele pasar en nuestra vida, el verso 6 del capítulo 4 de Nehemías, el pueblo tenía ánimo, estaba entusiasmado, estaba motivado y lograron comenzar la obra. Déjame ponerte un poquito en contexto. El pueblo de Dios había sido llevado cautivo por Babilonia, que era el imperio dominante de ese momento. El rey Nabucodonosor había descendido y los había conquistado y los había llevado cautivos a tierra lejana, al imperio de Babilonia. ¿Y qué pasó con la ciudad? La ciudad fue destruida. Las murallas fueron derribadas. Las casas fueron quemadas. Y aún el templo donde se adoraba a Dios fue destruido. Y los utensilios del templo con el cual se rendía tributo al Señor fueron robados y llevados también cautivos juntos con el pueblo. Muchos años después, el Señor toca el corazón de algunas personas, como por ejemplo Nehemías, Esdras y Zorobabel, que son los más conocidos
de los regresos, aunque fueron muchos los que volvieron, muchos valientes, muchas familias que volvieron, muchos líderes y ancianos y personas de autoridad que volvieron también juntos con ellos a hacer algo, a hacer la reconstrucción de Jerusalén. Y cuando Nehemías llega a la ciudad, el panorama era desolador. La imagen era terrible, porque la ciudad estaba hecha una gran montaña de escombros. Eran las ruinas de una vieja gloria que ya era pasada y olvidada por esa generación. Generación que había llorado por muchísimo tiempo en los ríos de Babilonia, como dice el Salmo, donde habían colgado sus arpas, y el pueblo de Israel, que era un pueblo cantor, era un pueblo que amaba cantar. Transformaban la palabra de Dios en canciones y vivían cantando al Señor, y sin embargo ya no tenían ganas ni de cantar. Habían colgado las arpas y aún los babilonios que le decían cantadnos esos cánticos de ustedes, ellos no tenían ganas y decían, ¿cómo vamos a cantar? En medio del dolor, sabiendo que Jerusalén está destruida. Y habían entrado en un gran desánimo. Ahora, cuando vuelven, cuando comienza Nehemías a liderar esa generación que vuelve a retomar Jerusalén, ya con el imperio persa, por orden de Ciro primeramente y después de Artajerjes, vuelve el pueblo de Israel con órdenes y con cartas para reedificar la ciudad. Y se reedifica la ciudad. Pero Nehemías se encuentra primeramente con un panorama desolador. Era una montaña de escombros. Y el pueblo que venía motivado por esto de regresar a la ciudad natal, a la tierra que Dios le había prometido, comienza, pero dice el texto que acabamos de leer, el verso 10, que cuando llegaron a la mitad de la obra, el 6, perdón, cuando llegaron a la mitad del muro, perdieron el ánimo. Se desanimaron. Y déjame decirte que cualquier desánimo que tenemos que enfrentar en nuestra vida cristiana es una crisis espiritual. Es una crisis espiritual. Y la crisis no significa solamente cuestiones de pecado. Cuando entramos en crisis es cuando nuestra fe comienza a ser probada. Cuando vos y yo nos sentamos en el crisol donde Dios va a probar con fuego nuestra vida y nuestra fe. Y el desánimo puede ganar terreno en tu corazón. Quizás estás sentado aquí y hace muchísimos años que conociste al Señor. Y podés rememorar esas glorias antiguas, esas glorias pasadas donde servías al Señor con tantas ganas, donde entregabas tu vida, tu dinero, tu tiempo, tu disposición a la obra del Señor. ¿Pero qué ha pasado? Generalmente llegamos hasta la mitad, y esto no solamente es porque lo dice el texto, pero ya incluso la psicología habla de que nos pasa algo cuando llegamos a la mitad de lo que estamos haciendo. Por eso es la crisis de la mediana edad, ¿no? Por eso cuando llegamos a esa edad donde ya parece que no tenemos más fuerzas, donde ya las cosas que nos suceden, las cosas que atacan nuestra vida son demasiado pesadas y ya no tenemos ganas de seguir luchando, de volver a comenzar, de forzar nuestras manos y servir al Señor. Y decimos, bueno, ahora que hay tantos jóvenes en la iglesia, ¿no? Es tiempo de ellos, ¿no? Y ya colgás la toalla y recién estás pasando los 40. Hermano, ¿qué nos ha pasado? Que en algún momento de nuestra vida dijimos, me cansé. Se debilitaron nuestras fuerzas. Bueno, el cansancio que experimentó el pueblo de Israel ahí, lo que leemos en Nehemías, es una de las cuestiones que puede traer desánimo a nuestra vida. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Pero se cansaron. El cansancio nos hace escuchar nuestras voces negativas, digo yo, ¿no? Y muchas veces las voces negativas son las que resuenan de los enemigos. Vieron que había enemigos que rodeaban al pueblo de Israel que trataban de desanimar, de desalentar, de amedrentar. Y nosotros también, todos, aún los más chicos, tenemos voces que nos confrontan
negativamente con nuestra vida cristiana, con nuestra profesión de fe, con nuestra vida de fe. Y somos cuestionados, ¿no? ¿Cuántos de los que están acá, los chicos, escucharon esta frase en sus casas? Y vos querés ir a la iglesia y haces esto, haces lo otro. Vos que querés ser bueno, que querés decir que sos un hijo de Dios, pero haces esto y haces lo otro. Nosotros, ya los más grandes aún, escuchamos esas voces negativas, cuando escuchamos críticas, cuando en vez de encontrar amor encontramos muchas veces hipocresía. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces miramos a la iglesia pensando de que estamos mirando al pueblo perfecto de Dios? Sin embargo, nos olvidamos que la comunión de santos, comunión de pecadores, es la comunión de personas imperfectas. Y si estamos juntos todavía acá, escuchando la voz de Dios, es porque Cristo aún no vino a buscarnos, por lo cual Él sigue haciendo la obra en nosotros. ¿Y por qué hay pleitos y peleas y discusiones y envidias y críticas entre nosotros? Porque Cristo no ha venido. Y porque todavía estamos en ese proceso de madurar. El apóstol Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado ya. Todavía no lo alcancé, y era el apóstol Pablo. ¿Cuánto más nosotros? Entonces el cansancio se apodera de nosotros. Pero dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 58. Hermanos, es un texto que es para mí un texto de cabecera. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Escucha, creciendo en la obra del Señor siempre. No hay tal cosa en la palabra de Dios, como en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, como del año sabático, ¿no? Que me tomo un año para descansar. Bueno, ya está, ya serví. Ahora ya es hora que otro se haga. Si yo dejo un ministerio, queridos hermanos, si yo decido dejar un área de trabajo, es para tomar otra. No, pero ya tengo demasiadas cosas. La palabra de Dios nos exhorta a crecer en la obra del Señor siempre. ¿O acaso el Señor nos dice no sirvan? A mí me gustaría que esta iglesia sea iglesia de hombres y mujeres que llegan pateando la puerta a la cena del Señor. Y entiéndanme, ¿por qué entramos pateando la puerta? Porque venimos con nuestras manos llenas para presentar delante del Señor y tenemos que patear la puerta porque tenemos ocupadas nuestras manos. Ojalá fuéramos una congregación de pateadores de puertas. Que cada uno de los que están acá se disponga a gastar su vida para el Señor. Hablamos de la verdad, de la realidad, de dar nuestra vida por el Señor, pero no estamos dispuestos a vivir nuestra vida para el Señor. Sí, yo moriría por el Señor, pero ¿viviría por el Señor? El Señor no pide solo una parte de nuestra vida, Él nos pide todo. Por eso dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Pensá esto, que si Cristo, murió por todos, Cristo murió por nosotros en la cruz, Él dio su vida. Dice la palabra de Dios que Él fue obediente hasta la muerte y aun cuando se le pidió morir, Él fue obediente y en una muerte de cruz. Que si uno murió por todos, luego todos morimos. Y por todos murió, Cristo murió por todos nosotros. Para que los que vivimos no vivamos ya para nosotros mismos, para sí, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Pero claro, siempre hay cosas más importantes, ¿no? Pretendemos que Dios sea el cumplidor de nuestros sueños, de nuestras esperanzas, y que Dios sea el genio de la lámpara que vamos a frotar cuando necesitamos algo, y Él lo tiene que cumplir, porque si no, Señor, si yo voy a la reunión, pero si no, si yo alabo, si yo canto. El Señor quiere que entregues tu vida y que estés dispuesto a gastarla para Él. Cada vez que hacemos una convocatoria, los ancianos, los líderes, los que sirven, tendríamos que estar todos allí. Sin embargo, renegamos con cosas tan sencillas como venir a acomodar el salón, hermanos queridos. Hemos considerado los hermanos ancianos tener que contratar gente para la limpieza del salón. Con vergüenza lo digo. Porque no estamos dispuestos a gastarnos para Él.
Porque quizás el desánimo y el cansancio se apoderó de nuestro corazón. Porque quizás seguís alimentándote de glorias pasadas. Si tenés una trayectoria en el Señor, si tenés una vida en Cristo, vos decís, bueno, pero yo ya en mis años mozos, en mis años de juventud, yo ya di lo que tenía que dar. El día que vos y yo perdamos nuestro propósito en la vida, ese día es el día en que no tiene sentido seguir pisando esta tierra. Y si Cristo determina que nosotros sigamos viviendo, luego de habernos encontrado con Él, seguir viviendo en esta tierra, es para que gastemos nuestra vida para darle gloria y honra a su nombre. Para que vivamos completamente para Él, no solamente una parte de nuestro tiempo, no solamente los domingos, los domingos, a veces ni los domingos, porque a veces hay cosas más importantes en nuestra agenda ocupada. Y entre semanas no tengo tiempo ni para ver a los hermanos, ni para hacer una visita, ni siquiera para mandar un WhatsApp. No me pidan demasiado. Yo ya hago lo que tengo que hacer. Esto es lo que hago y ya está. Y no estamos dispuestos a crecer en la obra del Señor siempre. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasa, hermanos? ¿Qué nos ha pasado? Que muchas veces en nuestra propia vida la obra cesa a la mitad del muro. Nuestros brazos caen, nuestras fuerzas declinan y no tenemos fuerzas para seguir sirviendo al Señor. Ahora dice Gálatas 6:9, miren, no nos cansemos, pero no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Es el Señor el que te dice, no se cansen. Renueven sus fuerzas en mí. Él tiene el poder. Y vos decís, no tengo fuerza, Señor. Pero su matemática no es como la nuestra, porque Él puede multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. Eso es imposible en términos matemáticos, porque toda cifra multiplicada por 0, ¿cuánto da? Por lo tanto, si vos tenés 0 fuerzas y querés multiplicar esas 0 fuerzas, ¿cuánto te va a dar? 0. Pero en la lógica de Dios y en el poder de Dios, Él puede multiplicar tus fuerzas, aunque estés aquí en esta noche y digas, no tengo más fuerzas, no tengo más ganas, estoy agotado, estoy saturado, estoy rendido. Él puede multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. Porque es el mismo que está sentado en el trono, según Apocalipsis capítulo 21, verso 6. Y dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Es el que está sentado en el trono, el que en esta noche nos dice, puedo hacer nuevas fuerzas en tu corazón, en tu vida, para que cumplas el propósito de ese llamamiento irrevocable que hemos recibido. Para que demos gloria a Dios en nuestra vida, hoy. El Señor Jesucristo en Juan 17 dice, Padre, he glorificado tu nombre, pues he hecho todo lo que me mandaste que hiciese. Por lo cual, si querés llevar gloria a Dios en tu vida, tenés que hacer todo lo que Él te pide. Esto no es una convocatoria para trabajar. Es una convocatoria para rendir nuestra vida en el altar. El salmista dice, en una expresión de entrega, dice al Señor, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Porque claro, la víctima era degollada viva en el altar. Y estaban allí los 4 cuernos del altar y la víctima tenía que ser atada. ¿Por qué? Porque la víctima se quería escapar. Por lo cual vos y yo tenemos que someter nuestra vida y ponernos y atarnos en el altar y entregarnos para que nuestra vida suba como una ofrenda al Señor toda tu vida, hermano, toda tu vida, todas tus fuerzas, en tu juventud, en tu niñez, en tu adultez. Te sentís mayor y cansado, también hay un propósito para tu vida hoy. Si no, el Señor ya te hubiera llevado a su presencia. Nunca digas, no hay nada para mí. Ahora, mirá lo que había pasado. Dice el Salmo capítulo 1, el Salmo primero dice, hablando de este hombre
este hombre piadoso que se refugia en Dios, habla de que su vida da fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Quizás el motivo de tu cansancio es que has perdido el contacto con Dios. Ya no tiene tanto sentido. Ya sé, ya estudié la Biblia. No, la escuela dominical es para los niños, para los que están aprendiendo, para los chicos jóvenes. Yo ya, ¿cuántos años en el Señor? Conozco la Biblia. No, querido hermano, el día que vos pienses que dejaste de crecer, ese día probablemente el Señor decida llevarte a su presencia, porque ¿qué sentido tiene tu permanencia aquí? Pablo mismo decía, lo acabamos de decir, no es que yo diga que lo haya alcanzado ya, sino que olvidándome ciertamente lo que está atrás, prosigo adelante. Dice también, para ver si logro asirme de aquello a lo que fui llamado. Y vamos, hermanos, camino a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Pero esa obra que Cristo comenzó en tu vida y en la mía, se perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿sí? Hasta el día del Señor. Hasta que, como dice Filipenses, seamos transformados. Hasta que nuestro cuerpo, el cuerpo de la humillación nuestra, sea transformado en semejanza del cuerpo de la gloria suya. Hasta que seamos semejantes a Él. Hasta ese día, Dios no baja los brazos en hacer una obra en tu corazón, en tu vida. Y Él quiere que durante todo el tiempo de tu existencia acá, hasta tu último respiro, tu vida le pertenezca a Él. Mirá, quizás no solamente puede ser el cansancio, porque fíjate lo que dice el verso 10 de Nehemías 4. Dice, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Mira, una causa fundamental del desánimo, del desgano en nuestra vida espiritual, de esa crisis espiritual que tenemos que enfrentar, porque es común a todos, puede ser producida por el escombro. ¿Qué es el escombro? Pregunto, ¿qué es el escombro? ¿Qué es escombro? No digo la aplicación espiritual, vamos más fácil primero, ¿no? ¿Qué significa escombro? ¿Cómo? Desechos. Alguno dirá piedra, porque si lo relacionamos con la construcción, se puede comprar escombro. ¿Vieron? Hay lugares donde vos comprás escombro. Pero el escombro, por definición, no es piedra. El escombro, por definición, es lo que resta de una gloria antigua, de una gloria pasada. Es el desecho, las obras, las ruinas de una pasada gloria. ¿Y sabéis lo que había pasado? Ellos querían construir, pero había demasiado escombro. Y entonces te imaginás a los hebreos cargando la carretilla, ¿no? Cargando la carretilla con arena o con el cemento, y cuando querían llegar hasta el muro, había una montaña que tenían que sortear, y quizás había que girar y dar una vuelta muy grande, o había que trepar por el medio de los escombros para llegar al lugar, y se habían cansado los que quitaban el escombro, los acarreadores, que tenían la tarea fundamental de sacar el escombro para que la obra pueda continuar, y dijeron, no damos más, y no podemos edificar el muro porque hay mucho escombro, ¿sabes? A veces en nuestra vida se acumula el escombro, y el escombro tiene que ver con cosas pasadas, cosas que han sido destruidas en el pasado. Eso es, por definición, el escombro. Y vos y yo sabemos que acarreamos mucho escombro y lidiamos con mucho escombro espiritual en nuestras vidas. ¿Y qué es el escombro? El escombro es todo aquello que ha sido destruido en nuestra vida. Y mirá, no me refiero solamente al fracaso, me refiero muchas veces a las heridas que hemos recibido. A veces esas heridas han sido provocadas por aquellos que, y como siempre suele suceder, en los cuales confiamos. Y hemos sido heridos en el hogar, en nuestra niñez, quizás por un padre que no hizo las cosas como debería hacerlas.
o por una madre que quizás nos abandonó o no se preocupaba por nosotros, o quizás por familiares que debíamos confiar en ellos, sin embargo se desentendieron, y acumulamos ese escombro en nuestro presente hoy. Y lo tenemos allí, y eso nos impide avanzar. Nos impide el hecho de permitir que Dios pueda hacer la obra en nosotros. Porque ahora ya no hablamos de la edificación del cuerpo de Cristo, estamos hablando de tu vida y de la mía. Quizá un escombro pueda ser un fracaso en un matrimonio, en alguna relación del pasado, que no solamente marcó tu vida y bueno, es una anécdota más. No, estamos hablando de cosas que nos paralizan. Porque muchas veces el escombro que permitimos en nuestra vida lo que hace es neutralizar nuestras fuerzas. Y decimos, yo ya no tengo solución. Bueno, yo ya no puedo cambiar, no puedo mejorar. Dios no puede hacer una obra en mí porque vos no sabés lo que yo he vivido, por lo que he pasado. Mi corazón está roto. Ahora, es el Señor el que nos decía recién, el que está sentado en el trono. He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y esa voz que va a resonar en aquel momento, antes, justo antes de la venida de Cristo, es aquel que en esta noche te dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Es aquel que no pone remiendos y parches en tu vida, no toma los escombros de tu vieja vida para construir el muro nuevo. No, los escombros tienen que ser tirados a la basura. Y sabes, mira, se ha puesto muy de moda, y también en el ámbito evangélico, cuestiones que tienen que ver con la psicología. Y yo sé que quizás vos no estés tan de acuerdo como yo en esas cosas, pero muchas de ellas son ciertas. Y hay una cuestión que tiene que ver con lo que sucede en nuestro corazón y en nuestra mente, con la cual batallamos, y es no solamente con la ruina que atraemos a nuestro presente, que nos impide avanzar, porque estamos atados a ese pasado del cual Dios ya nos ha librado, porque la palabra de Dios dice, y lo dice con poder, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Creemos esto? ¿No lo creemos? ¿Creemos esto? Claro que sí. Porque Dios hace una nueva criatura en vos. Él no va a emparchar, como dice la canción, atado con alambre, ¿no? Él no quiere hacer un remiendo en tu vida. No se puede poner un remiendo nuevo en una odre vieja. El Señor hablando de la ley. Pero también es aplicable a nuestra vida. Porque Él no quiere reconstruir un poquito el muñeco de barro que se derribó, que se destruyó. Él quiere hacer uno nuevo, una nueva creación. Y no solamente son los fracasos de nuestros propios errores, muchas veces el escombro son las heridas que no logramos perdonar del pasado. Y no me refiero solamente a perdonar a otros, de lo cual sabemos que la palabra de Dios nos exige, hermanos, que perdonemos de la misma manera que Cristo nos perdonó. Si alguno no puede perdonar, es que no ha comprendido cuánto Cristo le ha perdonado a él. Quizá vos me digas, no sabés lo que yo sufrí, no sabés lo que me hicieron. Probablemente no lo sepa. Pero déjame decirte, no necesito saberlo. Pero la Biblia de Dios dice que vos y yo debemos perdonar del mismo modo que Cristo nos perdonó a nosotros. Y si Dios te pide que lo hagas, es porque es posible, pero muchas veces es a nosotros mismos a quien no nos perdonamos. Y no te apresures a juzgarme, porque yo sé lo que estás pensando. Y yo acá no quiero meterme y hacer apología de las cuestiones de la sanidad interior y muchas doctrinas que andan dando vuelta por allí. Pero déjame ir a una experiencia de unos hombres en la palabra de Dios. ¿Me acompañás? Génesis, capítulo 45. Mira, vamos a leer
3 pasajes muy cortitos. Y presta atención, y vamos a pensar en esto, en hombres que acarrean escombro a su presente, ¿sí? Hombres que no lograban perdonarse lo que Dios ya había perdonado. Mirá, Génesis 45, 4 y 5, seguime en tu Biblia o en la pantalla, dice la palabra de Dios. Entonces, dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no se entristezcáis, ni os pese, no te sientan culpa, porque yo no les reclamo nada, porque los perdono. No les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Sabés la historia? ¿La conocés? José, por envidia de sus hermanos, había sido vendido a mercaderes. Y esos mercaderes le habían vendido a Egipto, y allí conocemos la historia de José en casa de Potifar. Conocemos la historia de José preso por varios años. Conocemos la historia de José delante de Faraón. Conocemos cómo el Señor le levanta a ser el segundo en el reino. Después de Faraón, la persona con mayor autoridad era este esclavo, que había sido vendido y traicionado por su propia gente, por sus hermanos. Dice anterior al capítulo 45, cuando describe la relación familiar, que de sus hermanos, cada vez que le tenían enfrente, no podían hablarle pacíficamente. ¿Se experimenta eso en el hogar muchas veces? En el matrimonio, cuando nos hablamos pero no hay paz, porque hay rencor. Ahora José es vendido, es esclavo, tiene que padecer la cárcel, el Señor lo hace florecer en un imperio que era un imperio pagano, y luego de muchos años vienen los hermanos porque había hambre en la tierra donde estaba Jacob con sus hijos, y es José el que va a proveer. Y ¿se acuerdan? Él no revela su identidad, también su fisonomía había cambiado, ya estaba vestido como un egipcio, y él los manda a llamar varias veces, y en una de esas los manda a acercarse. Ellos se acercan con mucho temor, porque esa persona que tenían enfrente, sin saber que era José, podía decidir que mueran. Y les dice, yo soy José, vuestro hermano, el que ustedes vendieron. Entonces ahí me imagino los hermanos cayendo de rodillas, comprendiendo y atrapándolos la culpa de ese pecado terrible de haber vendido, traicionado a su propio hermano y haber mentido a su padre diciéndole que era una fiera del campo quien había matado a José. Porque Jacob, que estaba allí, pensaba que su hijo José, a quien él amaba, había muerto. Y ellos caen, pero José les dice, no se asusten, no les pese, no sientan la culpa, perdonen porque yo los perdono. Ahora mirá lo que va a pasar. 17 años después de esto, después Jacob es mandado a llamar por José y va a vivir en Egipto, va a ser cuidado por José, a toda la familia, y no eran solamente los hermanos, había nietos, había gran parentela. El pueblo de Israel en 400 años se convierte en una gran nación en cautiverio. Y fíjate lo que dice Génesis 47, 28, acompañá. Y vivió Jacob en tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años, por lo cual Jacob ingresa a Egipto teniendo 130 años. Era un viejito, aunque entendamos que en ese tiempo los años y la longevidad se experimentaba, se vivía de otra manera. Y él logra vivir hasta los 147 años, y hubo 17 años en que luego del perdón de José, los hermanos y Jacob vivieron en Egipto. Pero acompáñame a Génesis 50. 17 años después de haber recibido el perdón de José, fíjate lo que ocurre, dice el verso 14 y 15. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Después que lo hubo sepultado, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, escuchá,
17 años después, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Sabés lo que la Biblia está diciendo aquí? Hombres adultos arrastrando el escombro de la culpa, de una culpa que había sido absuelta por el perdón que José les había otorgado, pero ellos mismos no lograron perdonarse. Y eso los había paralizado, eso no los dejaba ni siquiera avanzar en la relación familiar, porque 17 años después de haber convivido nuevamente con José, de compartir cada día, porque me imagino a José haciéndolos vivir con él, a sus hermanos. Todos sus hermanos dijeron luego de la muerte de Jacob, seguro que ahora José nos va a pagar según nuestro mal. José los vuelve a reconfortar, recordándoles que él ya los había perdonado. Pero ¿saben lo que me hace pensar esto? Que muchas veces Dios perdona los pecados de nuestra vida, los terribles pecados que cometo. Terribles pecados, hermano. Y Él nos limpia y la sangre de Cristo tiene poder para darnos la completa absolución, la completa limpieza. Si nuestros pecados fueran rojos como la grana, serán emblanquecidos. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos todos nuestros pecados. Lo entendemos, lo decimos, pero no lo creemos. Porque muchas veces aquel pecado que Dios te perdonó es lo que te ancla, es lo que te dice yo no soy digno. Hermano, claro, ni yo, ni nadie de los que estamos aquí. Lo expresa el apóstol en estos términos. Para esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién de nosotros alcanza la estatura? ¿Quién de nosotros cumple lo que Dios pide? Todos somos pecadores, hermanos, pecadores perdonados. Y cuando aprendemos a vivir en la gracia del perdón de Dios, es cuando podemos quitar el escombro que ha parado la obra en nuestra vida y podemos avanzar. ¿Qué pecado estás arrastrando en la conciencia de tu corazón? Me encanta cuando la Biblia dice que hay una oración que debemos hacer al Señor para que Él limpie nuestro corazón de pecado y nuestras conciencias de obras muertas. Porque no es solamente la limpieza del pecado que es necesaria, porque en Cristo tenemos un abogado que aboga por nosotros. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y no tenemos que justificar, porque no tenemos que pedirle perdón a Dios. Tenemos que recibir el perdón de Dios. El perdón de Dios ya ha sido ofrecido. Porque Cristo ya pagó la deuda de nuestro pecado, el precio del pecado. Él ya lo pagó en la cruz. Y tenemos que voltearnos a Dios cada vez y recibir el perdón y decirle, Señor, necesito el perdón. Pero a veces no oramos, ni siquiera podemos alzar nuestra vista a Dios porque nuestro pecado recurrente nos hace creer, nuestra conciencia sucia por el pecado, que no ha sido expiado el pecado de nuestra mente, nos hace creer que somos despreciables para Dios. Una vez alguien dijo, no creas que has defraudado a Dios. Nunca pienses que le podés defraudar. ¿Sabes por qué? Porque Él no espera nada de nosotros. Él espera que vos y yo muramos. Que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba. Que no sea el pecado el que estás arrastrando, por supuesto, vivir vidas de santidad, pero que no sea algo de nuestro pasado que aún sigue enquistado en nuestro corazón. Que aprendamos a perdonar a nuestros hermanos, a los que nos ofenden. Que miremos con misericordia a los hermanos. Qué difícil, ¿no? Cuando alguien habla mal de uno, ¿no? Tener la entereza, la gracia, otorgar la gracia del perdón, hermanos. Pero mucho más difícil es limpiar nuestra conciencia de obras muertas, de pecados ya perdonados, pero que aún siguen paralizando nuestro avanzar. Porque nos consideramos indignos, claro. Debemos avanzar sabiendo nuestra indignidad. Nunca digas al Señor, gracias Señor, porque me diste más de lo que merezco. Eso es un error, es una herejía. ¿Sabes por qué? Porque no mereces nada.
Porque eso es entender de que, bueno, yo algo merecía, pero no tanto como vos me diste. Señor, no merezco nada. Vos y yo no merecemos nada más que la condenación, pero Cristo se hizo cargo de tu deuda, limpió tu vida de pecado, hizo una nueva criatura y Él espera que entregues tu vida para Él. Yo quiero terminar, pero hablamos de desánimo y yo quiero hablar un poquito también del ánimo. Me voy a tomar solo 2 minutos. Porque la palabra de Dios en el Nuevo Testamento hay 2 textos que hablan acerca del ánimo y de darnos ánimos unos a otros. Los 2 están en la misma carta a los tesalonicenses, la primera carta. Y dice, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y la segunda expresión de alentarnos, de darnos ánimo, ocurre en el capítulo anterior, en el capítulo 4, verso 18, donde Pablo dice, por tanto, alentaos los unos a los otros por estas palabras, con estas palabras. En una dice por lo cual y en otra dice por lo tanto. Y a mí me hace acordar a ese precioso sketch que tenían los Lelutier, donde Marcos Mukto, que era el locutor, comienza su alocución diciendo por lo tanto. ¿No? Entonces se da cuenta que cuando alguien dice por lo tanto es porque hay algo previo, porque es como si uno dijera en conclusión a lo que hemos dicho, ¿no? Por lo tanto, por lo cual. Claro, pero no estaba la hoja de lo que él tenía que decir y comienza a inventar, ¿no? Pero no podemos desprender esto de animarnos, porque decimos, sí, acá la Biblia dice que debemos animarnos unos a otros y alentarnos unos a otros con estas palabras, pero dice por lo tanto o por lo cual. ¿Y qué es lo que antecede a eso? Bueno, es la maravillosa esperanza bienaventurada que tenemos. En el capítulo 4, desde el verso 13, Pablo dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y porque si creemos que Jesús resucitó, también creemos que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, y comienza a hablar acerca de esa esperanza bienaventurada que vos y yo tenemos, de que Cristo va a volver. ¿Sabéis? Los cristianos del primer siglo se encontraban en las calles, en las plazas, estrechaban sus manos y se decían Maranata, lo sabemos. Esta expresión significa, esta palabra griega significa el Señor está viniendo. Es como un presente continuo, está viniendo. No es el Señor viene, o sea, como yo te digo, bueno, si me ojo que el Señor viene, tené cuidado. No, el Señor está viniendo. Y ellos se animaban con esas palabras. Por eso dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, verso 25, que no nos debemos dejar de congregar como algunos tienen por costumbre, sino debemos animarnos, debemos exhortarnos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Por eso dice el apóstol que aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo así como Él es puro. Porque si nuestra esperanza que en la vuelta de Cristo la tenemos presente, es como cuando subimos a un ascensor panorámico, ¿viste? Acá en el shopping hay uno. Sé que todos hemos subido alguna vez. Y uno va subiendo, tengas vértigo o no tengas vértigo. Hay otro ascensor panorámico en Costa Alta. Ese me da un poquito más de miedo porque parece como que te vas a caer, ¿no? Ni el puente te dan ganas de cruzar. Hasta llegar. Pero ese ascensor lo que te permite es ver cómo vos te vas elevando. Y cuando nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba, de donde esperamos al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el cual nos va a librar de este cuerpo de humillación y nos va a transformar, entonces las cosas de abajo comienzan a ser cada vez más pequeñas. Y las pruebas, las dificultades, las luchas comienzan a perder su poder. Por eso dice el apóstol, esta leve tribulación momentánea produce en mí, en nosotros, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, el desánimo puede llegar a tu vida y a la mía. Puede ser producido por el cansancio, puede ser producido por el escombro. El Señor nos llama a limpiar nuestra vida de pecado, nuestra conciencia de obras muertas, a no detener la obra, a entregar tu vida hoy al Señor, no mañana, no más adelante, hoy. Hermanos, si hemos detenido el avance de la obra, es hora de que volvamos a poner nuestras manos en el arado y hagamos la obra y seamos fieles, y como dice esa canción que nos encanta con Sonia, ¿no? Que nos recuerden por haber sido fieles, ¿no?
Qué lindo que el Señor venga a buscarnos, nos encuentre trabajando y nosotros esforzándonos, empujando el arado. Y escuchemos la trompeta del Señor que vino a buscarnos y nos encuentre sudando, transpirando, desgastándonos para Él. Para que cuando llegue ese momento de tener que mirarle a los ojos, no nos ocurra como a muchos le ocurrirá. Tendrán que alejarse de Él avergonzados. Hermanos, seamos pateadores de puerta. Sí, quiero que el domingo próximo entremos a la cena pateando la puerta, ¿no? Que vengamos trayendo al Señor todo lo que todos los frutos que tenemos para Él. Y los derramemos en el altar. Y renovemos otra vez nuestras fuerzas en Él, para que Él pueda continuar la obra en nosotros. Quiero invitar a los hermanos a que cantemos una canción. Una canción que cantamos hoy, que habla de que Él es el alfa y el omega. Pero, ¿sabes lo que me gusta de esta canción? Me gusta es que dirige nuestra mirada en el Señor. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que poner nuestra mirada, no, la mira en las cosas celestiales. ¿Qué es la mira? La mira no es la mirada. La mira es lo que nos enfoca, es lo que apuntamos, es hacia dónde vamos, es hacia el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Olvidando lo que queda atrás, debemos extendernos hacia a lo que sigue, al próximo paso. Caíste, no te preocupes, 7 veces va a caer el justo, pero de todas las veces se ha levantado por el Señor. El Señor no pretende que nunca caigas, sino que siempre te levantes. Y que podamos limpiar nuestra vida de todo pecado y permanecer fieles al Señor.